Muy buenos días, ya es viernes, es tiempo de hablar de espectáculos y brinco de emoción. Contento y encantado de que nos estén acompañando este viernes extraordinario para comentarles que, bueno, mucha información surgida en torno a la vida y obra de los famosos. Entre ellos, Mariana Ochoa verdaderamente espantó a los presentes en una famosa estación de radio. Ahí llegó disfrazada, caracterizada y de repente, al asomarse, ¿quién sabe exactamente qué pasó? ¡Chequen esto! Hoy en el carrusel de los espectáculos, Mariana Ochoa espantó a los fans que la esperaban a las afueras de la XCW, pues llegó caracterizada de la monja y se negó a hablar del divorcio de su amiga Valia y de si es cierto que sufría de violencia intrafamiliar. Vengo a grabar un tutorial de maquillaje para la monja, para este Halloween. Ya me quité el atuendo, me lo hubiera traído, caray. Pero ve qué padre me dejaron. Me dicen mis compañeros, tan bonita, ¿y por qué te pones así? Pues es Halloween, todavía pupilentes amarillos y toda la cosa. Híjole, no puedo opinar al respecto porque la verdad lo desconozco. Pero no puedo opinar de otras personas. Yo creo que cada quien vive su vida, lo que se vive dentro de una casa, pues solo uno lo sabe. Entonces, pues sí, me es imposible opinar al respecto. El cantante colombiano Gian se encuentra feliz de la vida, pues a unos cuantos días de que estrenó en todas las plataformas digitales su tema Ya no regreses, se colocó en los primeros lugares de popularidad, colocando su canción en el lugar número 19 de la lista. En el Auditorio Telmex de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, se anunciaron a los nominados en las 16 categorías de los Premios de la Radio 2018, que por primera vez se llevará a cabo en México. Los artistas con mayor número de nominaciones son Cristian Nodal, Virlán García y Cornelio Vega y su dinastía, con 5 apariciones en la lista. Seguido con 4 nominaciones se encuentran Alfredo Olivas, El Fantasma y Gerardo Ortiz, mientras que el nombre de Julián Álvarez, Banda MS y Ulises Chaides y sus plebes están en 3 ternas. Gerardo Quirós ya está más que listo para reestrenar en el Foro Viena el musical Cats, que en esta ocasión estará protagonizado por la cantante Yuri. ...21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. El grupo Dynamo, vaya que abarrotó el Bataclan la noche de ayer. Esta agrupación surgió inicialmente desde el 2013. Hoy en día ya tienen varios trabajo realizado durante todos estos años. Aquí la gran peculiaridad es que todos se han preparado de manera ardua para poder lograr un ambiente y por supuesto una calidad musical y vocal totalmente distinta a la que venimos contemplando. ¿Quieren escuchar un poquito más acerca de esta agrupación que se presentó ayer, la noche de ayer ahí en el Bataclan? ¡Chequen esto! Pues ahí está Dynamo para que ustedes también lo puedan escuchar, lo puedan descargar, ya están sus temas precisamente en las redes. Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. También la noche de ayer se llevó a cabo la apertura de este bar llamado El Miau, que durante 34 años pues albergó a lo mejor de la comedia en México. Ahí estuvo Jorge Falcón, Alberto el Caballo Rojas, Carlos Bonavides y muchos más. Sin embargo, bueno, la noche de ayer acudieron varios precisamente a cortar el listón, pues vuelve una vez más con la actividad de este lugar y a dar mucho trabajo, sobre todo a todos los comediantes. ¿Quieren saber exactamente qué se vivió y qué dijeron? ¡Chequen esto! La Ciudad de México sigue ofreciendo una enorme alternativa de entretenimiento y espectáculos. Tal es el caso de El Bar Miau, mismo que vivió sus años gloriosos en la década de los 80 y durante 35 años desfilaron los comediantes más importantes del país. En esta ocasión vuelve a abrir sus puertas después de 10 años de estar cerrado. A dicho sitio acudieron gran parte de la plana mayor de comediantes, tales como Homerito, Jorge Falcón, Mauricio Herrera, Fernando Changuerotti, El Mago Frank, así como Ari Sandy. Mauricio Herrera nos dio su impresión sobre esta nueva fuente de trabajo. Mira, yo empecé en el Guau
hacer los 3 personajes que hago con Cierto Miedo. Los hacía yo separados. Cuando entré aquí al Miau, los junté y entonces hice Mauricio Herrera Concierto, con Cierto Miedo, en 1983. Desde entonces son 3,000 representaciones. Para Fernando Changuerotti es sumamente importante, pues hace 35 años él trabajó como parte del staff de dicho lugar. Entrañable, yo aquí di mis primeros pasos en el espacio del centro nocturno, ¿no? Me dio chance el señor Enrique Gou, papá de Alejandro y de Enrique. Aquí yo empecé trabajando aquí haciendo el audio, yo me encargaba del audio y de las luces. Lilia Aragón salió a la defensa de Sergio Mayer en cuestión de la Comisión de Cultura que presidirá en la Cámara de Diputados. Espero que tenga los elementos que le ayuden. Yo como actriz y como amiga suya, por supuesto que estoy a mano para echarle una información, ¿no? Igual que hemos trabajado con las otras comisiones de cultura. Creo que les interesa hacer cultura para el pueblo. Isaura Espinosa se encuentra desconcertada con respecto a la nueva forma de trabajo de la televisora de San Ángel, pues la obligan a hacer casting con todo y su trayectoria. Es que he tenido que volver a empezar a hacer casting, cosa que imagínate, ahora sí que a la vejez viruela, pero bueno, ni modo, pues así se usa y así hay que hacerlo ahora, ya lo hice yo cuando empecé. Y bueno, pues ni modo, digo, a veces vas, a veces no, porque dices tampoco, o sea, 50 años de carrera, casi más de 100 películas y pues como que dices, bueno, o sea. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Ya son varias las opciones precisamente para que podamos acudir este fin de semana a disfrutar de las mejores películas en el cine. ¿Quieren saber exactamente qué les preparamos? ¡Chequen esto! Este fin de semana no dejes de acudir a la sala cinematográfica más cercana a tu casa en compañía de tu familia y amigos. Es por ello que en 21 Noticias te damos la mejor recomendación. Venom. Como periodista, Eddie Brock lleva tiempo intentando desenmascarar al creador de la Fundación Vida, el famoso genio científico Carlton Drake, una obsesión que ha arruinado su carrera y su relación con su novia Anne. Al investigar uno de los experimentos de Drake, el ente alienígena Venom se fusiona con el cuerpo de Eddie y el reportero adquiere de pronto nuevos e increíbles superpoderes, así como la oportunidad de hacer prácticamente lo que se le antoje. La gran promesa. Sergio, un fotógrafo mexicano, toma una gran fotografía de guerra y por ello llega tarde al nacimiento de su hija donde su prometida muere. El exmarido de su mujer le quita a su hija con una treta legal y Sergio opta por robársela. Termina entregándola a sus mejores amigos para no darle una vida de fugitiva. No la volverá a ver en 23 años. Punto ciego. Colin está en un momento crucial de su vida. Le quedan 3 días de libertad condicional. Si lo supera, podrá tener un nuevo comienzo. Junto a su mejor amigo de la infancia, Miles, con el que siempre se metía en líos, trabaja como peón de mudanzas. Un día, un inesperado evento pondrá en peligro su situación cuando Colin sea testigo de un tiroteo policial. No te preocupes, no irá lejos. Después de quedar paralítico en un accidente de tráfico, John Callahan trata de abandonar el alcohol. Apoyado por su novia y un amigo, participa a regañadientes en un programa de desintoxicación en el que descubre su talento para el dibujo. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Marco, muchísimas gracias. Espero que ahora sí me invites al cine. Pues siempre vamos, dices y no me invitas. Vamos este fin de semana, ya viste las opciones, nada más que tú decidas. Bueno, está muy bien. Te veremos más adelante. ¿Con qué? Exactamente, más adelante. ¿Has escuchado hablar de las distintas sociedades y esos amores prohibidos? Pues como título de canción de Selena. Así, exactamente. Más adelante ya está con nosotros el actor Jorge Cañas, que nos viene a invitar a esta obra de teatro que se llama Distintas Sociedades.